esperando que te encuentres muy bien. El día de hoy te doy la bienvenida a tu canal y te invito a que te quedes a conocer más sobre las 7 P's de la mercadotecnia. En esta oportunidad hablaremos de la segunda P, la cual es precio. Así es que, comencemos. Cooltex, seguramente te has preguntado ¿qué es el precio? El precio es la cantidad de dinero que el cliente está dispuesto a pagar por satisfacer sus necesidades. Como por ejemplo, si pagamos $1 por una lata de Coca-Cola, este es el precio. El cliente está dispuesto a pagar ese precio cuando considere que lo que recibe vale más de lo que entrega. El precio debe de mantener un equilibrio entre la calidad del producto y su valor. Claro. De manera que realmente valga lo que se está exigiendo. El precio establecido condiciona la evolución de la empresa. Ni demasiado alto que no lo compre nadie, ni tan bajo que ocasione pérdidas a la empresa. Aunque puede ocurrir que si ponen precios bajos, nadie compre el producto. ¡Eso es verdad! Eso es verdad. ¡Eso es verdad! O si se ponen precios altos, la demanda por el mismo aumente. En tal sentido, en cualquier análisis que se realice acerca de los precios en la empresa, debería de considerar 3 aspectos esenciales. 1. El precio influye en el nivel de la demanda del producto y por lo tanto afectará directamente las actividades de la empresa, como adquisición de insumos, volumen de producción, necesidad de recursos financieros, personal necesario en las ventas y actividades promocionales. 2. El precio establecido determina los márgenes de la ganancia por cada unidad vendida. Afecta la rentabilidad que la empresa espera de las ventas y los aspectos relacionados a la amortización de los costos. ¿En serio? 3. El precio influye en la percepción que el consumidor tenga acerca del producto. Un precio alto, el consumidor lo puede asociar a calidad de producto, mientras que un precio bajo puede llevarlo en sentido contrario. Ahora, ¿cómo aplicamos la segunda P? No lo sé, tú dime. La aplicaremos a través de distintas estrategias y de la manera en la que se debe de realizar la fijación de precios, las cuales mencionaremos a continuación. La estrategia que se debe de llevar a cabo ante productos nuevos o la aparición de una nueva empresa en el mercado serán las siguientes. Ah, caray, eso sí me interesa. 1. Estrategia de penetración. Es aplicable sobre mercados que se espera que van a experimentar un gran crecimiento. Consiste en entrar inicialmente en el mercado con precios bajos para obtener una ventaja sobre los competidores. Posteriormente, una vez establecidos en el mercado, se aumenta hasta igualar e incluso superar el nivel de la competencia. 2. Estrategia de precios altos. Descremación. Es una estrategia válida cuando el producto supone una innovación. Consiste en establecer precios altos para aprovechar el segmento del mercado. Esto se puede llamar crema, que está dispuesto a pagar un mayor precio por ser de los primeros en adquirir un nuevo producto o servicio. 3. Estrategias de mantenimiento. Posteriormente, cuando el producto o la nueva empresa ya se encuentran posicionados en el mercado, es conveniente estabilizar el precio al nivel considerado como normal o habitual en el mercado. 2. La estrategia de precios en función de la fase del ciclo de vida del producto o servicio. 2.1. La fase de lanzamiento y de crecimiento se pueden aplicar una política de precios competitivos para participar en el mercado, penetración, o bien aprovechar para fijar precios altos. Los momentos en los que la competencia sea escasa o exista un segmento con poca sensibilidad al precio. 2.2. Fases de madurez. En esta fase, el precio es estable, sin grandes modificaciones que imposibilitarían la obtención de beneficios y que servirían para transmitir a los competidores cuál es el precio habitual del producto. 2.3. Fases de declive. En esta fase, se disminuye el precio para ampliar ventas, pero puede ocurrir que, ante una disminución de la competencia, sea posible por optar a elevarlo para compensar la disminución de las ventas. 3. La estrategia de discriminación de precios. Se basa en la aplicación de precios distintos para el mismo producto, en función de las características del mercado al que van dirigidos, debido a elasticidad de la demanda,
se fijan precios superiores a aquellos segmentos que son menos sensibles a la variación de precios. 3.2. Razones demográficas y económicas. Aplicando precios distintos en funciones de la edad, sexo, localización geográfica y la situación económica de los compradores. 4. Estrategias promocionales. Son aquellas basadas en un precio con descuento, rebajas que bajan el precio habitual. Es una estrategia que debe de utilizarse con cuidado para que el precio descontado no se confunda en la mente de los compradores y el producto no acabe vendiéndose a un precio habitual. Además, los descuentos inciden directamente sobre el margen y los beneficios, hecho importante a tener en cuenta antes de aplicarlos. 5. Estrategias de precios en relación a la competencia. Si los precios son más altos que los de la competencia, para que ésta se pueda llevar a la práctica es necesario que la diferencia de precios esté justificada en la mente de los compradores. Es decir, surja como consecuencia de que la oferta de la empresa es mejor que la de los competidores. Si los precios son más bajos que los de la competencia, se aplican para compensar las desventajas que tiene la empresa en su oferta al mercado con relación a los competidores. 6. Estrategias de precios psicológicos. Toman como referencia la forma en la que los compradores perciben los precios e influyen sobre la imagen que de los productos y servicios obtienen en función de su precio. Este precio que percibe el cliente por el producto o servicio es el que considera que podría pagar y por encima de ese precio no lo compraría. Ocurre también que los precios altos son sinónimo de calidad y los precios bajos se relacionan a una calidad menor. Hay que tener presente que los precios cuyos últimos dígitos son impares, tales como 5, 7 y 9, se perciben mejor. Tenemos como ejemplo el tan conocido $9.99. Este se percibe mejor que el precio de $10. Los redondeos se asocian a productos de calidad y prestigio. Existen dos caminos principales para fijar el precio de un producto. 1. Atendiendo a factores internos a la propia empresa. Esto es a partir de sus costes de fabricación. 2. Atendiendo a factores externos a la empresa. Es decir, a partir del mercado. Implica considerar factores tales como la demanda, la percepción de los clientes o la competencia. Precio percibido por el mercado. El precio por los compradores marca el precio máximo que la empresa puede establecer. Un precio superior al que los compradores están dispuestos a pagar coloca el producto o servicio fuera del mercado. Vaya, eso explica muchas cosas. Ahora, hablemos del método basado en los costes y en la rentabilidad exigida. Los costes señalan el precio mínimo en el que el producto o servicio se puede vender. Si se vende a un precio más alto que ese, la empresa incurrirá en pérdidas. ¡No puede ser! Hasta aquí el video del día de hoy. Esperando que esta información te haya sido de mucha utilidad. No olvides dejar tu like y suscribirte a este canal que es totalmente gratis. Además, si no lo haces, perderás información importante que estaremos dando en el siguiente video. Cooltex. Estos videos son para ustedes. Déjanos tus comentarios aquí abajo. Nos gustaría leerte y saber de ti y mandarte saludos. Y por cierto, quiero mandar saludos a Manuel Eduardo Jiménez y también a Francisco Pérez Sánchez, que han publicado sus comentarios en videos anteriores. Nos vemos, Cooltex. Hasta la próxima. Adiós.